desde la organización y en concreto desde IFEJA y de las entidades organizadoras, Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Empleo, ITP y Quirón Prevención de Salud. La mesa temática que inicia esta sesión es la seguridad en instalaciones industriales. Corre a cargo de Quirón Prevención y en este sentido darle las gracias, la bienvenida y el esfuerzo que la entidad Quirón Prevención hace para estar presente en IFEJA. Agradecer la presencia en IFEJA de Tomás Merino, el director provincial de Quirón Jaén. Bien, sin más, le damos entrada a doña Carmen Márquez Romero, que es la directora técnica territorial de Andalucía Oriental y Canarias de Quirón Prevención. Carmen, cuando quieras. Buenos días. Presentamos hoy la mesa Seguridad de las instalaciones industriales, en la que van a participar don Rafael Fernández Matos, Dirección de Negocio del Área de Actividad Técnica de Quirón Prevención, ingeniero técnico industrial, máster en prevención de riesgos laborales en todas las especialidades, ha trabajado como profesor docente en el Instituto de Formación Profesional, como ingeniero en desarrollo de actividades técnicas, coordinador de área técnica, director técnico de zona y hoy por hoy es consultor de seguridad industrial del área de actividades técnicas de la Dirección de Negocios de Quirón Prevención, como les decía. También va a participar don Francisco Plaza Rodríguez, también ingeniero técnico industrial, máster en el olivar, aceite y salud, técnico superior de mantenimiento de equipos industriales. En la actualidad desempeña como responsable en las delegaciones de servicios GEA en Úbeda, así como los talleres de reparaciones de segunda mano. Y por último tendremos a don Antonio López García, director de operaciones de Marsan, entidad de control y inspección, director de operaciones, haciéndose cargo también de la gestión de la oficina de recursos humanos que tiene Marsan a nivel nacional. Damos paso en primer lugar a don Rafael Fernández Matos, que nos hablará en esta mesa de las actuaciones en prevención de riesgos laborales respecto a la seguridad industrial de los equipos e instalaciones agrícolas, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. El contenido de la misma, de su ponencia, será cómo se acometen los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva en relación con la seguridad industrial, los equipos e instalaciones industriales, más allá de las obligaciones establecidas por el Real Decreto 486 o el 1215 de equipos de trabajo. Pues damos la bienvenida, como decíamos, a don Rafael Fernández y empiece su ponencia. Muy bien, buenos días. Gracias, Carmen. ¿Se me oye y se me ve bien? ¿O se ve al menos la presentación bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, pues como decía, buenos días a todos y en primer lugar, como puede ser de otra manera, pues agradecer a los organizadores, ¿no?, de este segundo encuentro internacional de la seguridad y salud ocupacional en el sector agrícola y la industria alimentaria, ¿no?, agroseguridad. Como digo, pues agradecerle por la invitación. Y, bueno, pues en principio también considerar, bueno, que a mí personalmente me hubiese gustado mucho estar en las instalaciones de Jaén. Por desgracia, pues no podemos compartir este día, ¿no?, de manera personal, pero espero que haya una próxima y en la cual pues podamos vernos y sentirnos de una manera más personal que esta virtual. Bien, como decía Carmen, bueno, pues voy a ver el tema de las actuaciones, en este caso, dentro de lo que denominamos la seguridad industrial, la parte de la actuación en prevención de riesgos laborales, ¿no? Y básicamente, por resumirlo, yo quiero ver el por qué, ¿no?, el por qué lo vemos desde prevención de riesgos laborales o indicar por qué es así, ¿no? En muchos casos nos pregunta, bueno, esto es un tema, esto es industria, ¿no?, esto no afecta a prevención de riesgos laborales, ¿no? Pues vamos a ver cómo efectivamente pues sí que afecta, ¿no? Y dentro de lo que es la
la normativa, ¿no? de prevención de riesgos laborales. O sea, ver en qué articulado pues, nos indica que efectivamente, pues, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, debemos de acometer lo que es la parte de seguridad industrial, ¿no? Como hacemos con la parte de seguridad laboral o seguridad en el trabajo, ¿no? Y luego, una vez visto esto, pues quería ver el cómo acometemos, ¿no? En que evidentemente ya lo indicamos, ¿no? Aquí, que es a través de esa evaluación de riesgo y de la planificación de la actividad preventiva, ¿no? Pero también indicar dentro de esa evaluación y de esa planificación qué es lo que nos interesa o qué desde un servicio de prevención ajeno debemos de indicar a la hora de establecer medidas dirigidas a las instalaciones o equipos industriales. Bien. Simplemente permitirme una breve introducción a lo que he denominado seguridad laboral versus seguridad industrial. Por un lado, bueno, pues indicar, como sabéis, bueno, por la parte de prevención de riesgos laborales, pues depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ¿no? En concreto de las Direcciones Generales de Trabajo. Como digo, la actividad es prevención de riesgos laborales y el objetivo es la prevención, en este caso, dentro de la seguridad, de los accidentes para las personas. Y la parte de seguridad industrial depende de las Direcciones Generales de Industria, dentro de lo que es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ahora en estos momentos, y no solo como veremos, pues es la prevención o sea, tiene como objetivo la prevención de accidentes para personas, también la seguridad de los procesos y los productos. De hecho, bueno, en ambos casos, pues tenemos dos grandes bloques normativos, dos grandes leyes, ¿no? La Ley de Industria, la Ley 21/1992 y la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y en ambos casos, pues, con un más que amplio desarrollo reglamentario. Como yo decía, pues bueno, voy a hablar de la parte de prevención de riesgos laborales, pero permitidme también, nada más, simplemente hago mención a un artículo, ¿no? El artículo 9 de la Ley 21/92, en la cual, pues, para indicaros que efectivamente la seguridad industrial no solo se encarga de que las instalaciones funcionen y sean seguras desde el punto de vista de un bien que lo es, ¿no? Y también lo sea también para el medio ambiente, sino que evidentemente debe de ser segura y debe de prevenirse y limitar los riesgos que puedan provocar posibles daños o perjuicios a las personas. ¿De acuerdo? Bien, como digo, volviendo, pues vamos a entrar en la parte de prevención de riesgos laborales. Bien, como decía, pues hay un amplio desarrollo normativo encabezado por un primer Real Decreto que hubo, el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 39/97, por el que se aprobaba ese reglamento de los servicios de prevención, y a partir de ahí, pues una serie de reales decretos, ¿no?, que han ido desarrollando reglamentariamente esta ley de prevención de riesgos laborales. El Real Decreto 485 del año 97 de señalización, el 486 de lugares de trabajo, de condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 1215 de equipos de trabajo, ruido, biológicos, agentes biológicos, químicos, etcétera, etcétera. Bien, nosotros nos vamos a parar fundamentalmente en aquí, en el de lugares de trabajo, que vamos a ver como en dos artículos y en el anexo, pues nos está dando respuesta a ese por qué desde prevención de riesgos laborales debemos de acometer la seguridad industrial o las instalaciones de equipo desde el punto de vista de seguridad industrial, estando inmersos dentro de la prevención de riesgos laborales. Como decía, bueno, pues en el artículo en el que se define lo que es un lugar de trabajo, en la segunda parte del artículo nos indica que las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los mismos. Y es más, en el artículo 6, esta consideración, esta referencia, ¿no?, de ese apartado, artículo 2, apartado 2, de las instalaciones de servicio de protección, pues nos dicen que evidentemente deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Real Decreto, en el 486, pero asimismo deberán también de cumplir aquellas que se deriven de las reglamentaciones específicas de seguridad que les resulten de aplicación.
bueno, reglamentaciones que, pues, el conjunto de reglamentación básicamente, o esas reglamentaciones específicas, se está refiriendo a la normativa de seguridad industrial, que además pues, van a ser una herramienta fundamental a la hora de evaluar los riesgos. Y como decíamos, pues un tercer apartado ya en el anexo 2, en el de orden, limpieza y mantenimiento, en el apartado 4, como decía, donde vuelve a aparecer, nos indica, pues en se nos indica que los lugares de trabajo y en particular las instalaciones pues deberán de ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma, bueno, que dispongamos, mantengamos, ¿no?, las condiciones de funcionamiento a las inicialmente proyectadas, ¿no?, con un objetivo, pues el de que no afecte a la seguridad y salud de los trabajadores. Bien, os decía, visto el por qué, podemos hablar el cómo, ¿no? Dentro del cómo, lo primero es decir, oye, ¿cómo vamos a acometer la seguridad industrial dentro de prevención de riesgos laborales? Pues a través de los dos instrumentos esenciales, ¿no?, fundamentales para la gestión y aplicación de un plan de prevención, como lo son la evaluación de riesgo y la planificación de las actividades preventivas que se deriva de dicha evaluación de riesgo. Bien, una evaluación de riesgo, todos sabemos lo que es el proceso, ¿no?, un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, con la idea, pues, de que el empresario disponga de la información necesaria para tomar decisiones apropiadas a la hora de establecer medidas preventivas, ¿no? Dentro del proceso de evaluación, de ese proceso de evaluación de riesgo, la propia guía de evaluación de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo nos indica, bueno, pues dentro de los distintos tipos de evaluaciones que nos podemos encontrar, pues estarán aquellas las que son evaluaciones de riesgos impuestas por legislación específica. Dentro de ellas, las de la legislación industrial. Y básicamente, pues lo que nos indica es que el cumplimiento, pues, de dichas legislaciones pues, supone, ¿no?, que los riesgos derivados de esos equipos o de esas instalaciones industriales, pues de alguna manera están controlados. Por todo ello, no es necesario ir más allá de esa evaluación, sino que debemos de comprobar o asegurarnos de que se cumplen esos requisitos, ¿no?, establecidos en la legislación que es de aplicación por parte de industria. Evidentemente, por otra parte, nosotros vamos, dentro de nuestra evaluación de riesgo, vamos a comprobar que todo el Real Decreto, el Real Decreto 486, pues se cumpla también, ¿no? También se indica en el reglamento de los servicios de prevención, en el artículo 20, a la hora de hablarnos del concierto de la actividad preventiva, pues nos indica el de identificar, evaluar y proponer medidas correctoras, incluyendo los originados por máquinas, equipos e instalaciones, ¿no? Incluso va más allá y nos indica la verificación de un mantenimiento, verificar que cumple o se tiene establecido un mantenimiento adecuado, sin perjuicio además de otras actuaciones como son las de certificación, inspecciones establecidas por la normativa. Bien, pues así nos encontramos dentro de una estructura, ¿no?, típica de evaluación de riesgo. Esta, por ejemplo, es la estructura que tenemos establecido en Quirón Prevención. Bueno, pues tenemos por una parte una evaluación de las condiciones de trabajo, en la cual a su vez pues tenemos una parte que es la integración de la prevención. Evaluamos la integración de la prevención y los lugares de trabajo considerados como secciones, departamento y tal. Dentro de ellos también los equipos y las instalaciones. Y evidentemente, pues por otra parte, la evaluación de los puestos de trabajo. Veamos la evaluación de las instalaciones. Pues ahí, ¿qué nos interesa o en ese ámbito qué debemos de identificar? Pues básicamente en qué consiste, qué es lo que hay que hacer, quién puede hacerla y con qué periodicidad hay que hacerla. Eso no lo encontramos indicado además en lo que es la guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el Sistema General de Gestión de la Empresa del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ahora, como todos sabéis, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos está indicando, pues básicamente, pues que vamos a acometer la evaluación de riesgo dirigida a comprobar que el mantenimiento, las revisiones, comprobaciones e inspecciones periódicas, en este caso reglamentarias, pues se cumplan, y nos indica quién debe de realizarla,
debemos de identificar, decir quién debe de realizar esas comprobaciones o ese mantenimiento, esas inspecciones, con qué periodicidad y, bueno, pues comprobantes como, por ejemplo, pues documentos que luego nos sirvan como evidencias, etcétera, ¿no? Bien, vamos a verlo, bueno, por un lado, por tanto, debemos de comprobar dentro de esa evaluación el grado de cumplimiento con la normativa y luego lo vamos a calificar, ¿no?, ese grado de cumplimiento. En nuestro caso, bueno, pues calificamos desde correcto, mejorable, deficiente, muy deficiente. Esto en base a la metodología de evaluación de riesgo que utilizamos nosotros. Yendo desde correcto, pues que no es necesario realizar ninguna actividad más, no es necesario planificar, sino continuar con lo que se esté realizando. Y muy deficiente, bueno, pues que hay que de manera urgente establecer medidas. Bien, por tanto, ¿cómo acometemos la evaluación de riesgo? Pues lo primero que establecemos o que se le solicitamos es tener un inventario de las distintas instalaciones que tenemos en la empresa o en el centro de trabajo, ¿no? Pues, instalaciones de baja tensión, centros de transformación, compresores, equipos a presión, vamos, calderas, depósitos de combustible, etcétera, etcétera, y solicitamos las características técnicas de cada una de esas instalaciones, ¿no? Ya sean, pues, tensiones, volúmenes, presiones, potencias, etcétera. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un taller de reparación de vehículos, equipos y aperos agrícolas donde se identifican las siguientes instalaciones. Imaginemos que tenemos una instalación de baja tensión de 380 a 220 con una potencia de 120 kilovatios. Tenemos un compresor, en este caso portátil, con una rueda con un volumen de 270 litros y una presión máxima de 11 bares. Y que tenemos además como instalación de protección dos extintores, uno de polvo polivalente y otro de CO2. Bien, pues nuestra evaluación de riego, esa evaluación de riego tendremos que, de esta instalación, en primer lugar la de la instalación eléctrica, pues tendremos que evaluar considerando o analizando si aquellas cuestiones de puesta en servicio, como puede ser el certificado de instalación, se dispone de ese certificado de instalación, si se revisa anualmente, en este caso, la instalación de puesta a tierra, es una revisión que nos solicita el reglamento electrotécnico de baja tensión, y si es una instalación que requería de inspección inicial, en este caso, como he hablado, una de 120 kilovatios, pues si requiere inspecciones además cada 5 años. Bien, pues comprobaremos, una vez analizado, evaluamos, calificamos, en este caso todo es que sí y es correcto, y estableceremos las medidas. En este caso, las medidas van a ser dar continuidad a esos controles periódicos que tenemos establecido, como es el comprobar la instalación de puesta a tierra, quién debe de realizarlo, en este caso personal técnicamente competente, y con qué periodicidad anual. Y las inspecciones de instalación, en este caso la inspección cada 5 años de la instalación eléctrica por una OCA o un organismo de control autorizado. Bien, lo mismo haremos con los compresores, evaluaremos, en este caso, pues bueno, oye, calificaremos, veremos qué categoría de compresor es y que si ha hecho las inspecciones o no cada 3, 6 o 12 años, ¿no?, de nivel A, B o C. Y si las estableceremos, si es que no, estableceremos, como os decía, en este caso, medidas técnicas, si hay medida técnica y controles periódicos, aunque si ya se estén realizando, como en este caso, pues efectivamente ya se estaban realizando las de los 6 y 12 años. Y exactamente igual, pues actuaremos con las instalaciones de protección, como pueden ser los extintores de incendio, evaluaremos o analizaremos, calificaremos, eso será la evaluación de riesgo, y estableceremos nuestras medidas, que pueden ser medidas técnicas o controles periódicos, indicando qué hay que hacer, quién debe hacerlo y cada cuánto tiene que hacerlo. Bien, y una vez realizado todo esto, pues bueno, tendremos establecido nuestro plan, ¿no? Hemos evaluado nuestro plan o planificación de actividades preventivas con los 3 tipos de instalaciones. Muy bien, pues como me he pasado un minutito, pedido disculpa a los siguientes ponentes. Muchas gracias por la atención y quedo dispuesto a que luego creo que vamos a tener una ronda de preguntas.
Gracias, Fernando, por la exposición. Damos paso a don Antonio López García, que se encargará de del tema de la reglamentación industrial en inspecciones reglamentarias obligatorias de los equipos e instalaciones agrícolas. Don Antonio López, director de operaciones, como hemos dicho al principio, de Marsan, entidad de control e inspección. Vale, muchas gracias, Carmen. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme a poder participar en la jornada y en la mesa de seguridad que vamos a empezar. Y como el compañero Rafael ha dicho, me hubiera gustado estar por allí, por Jaén, presencialmente, como en su momento teníamos previsto, pero bueno, la situación ha impedido que eso pueda ser así y bueno, la tecnología nos permite poder hacerlo de otra manera, pues vamos a aprovecharla y lo hacemos así. Bueno, yo también voy a compartir la presentación que tengo preparada. Os voy a explicar un poco el tema en una primera parte, lo que es un organismo de control, unas pequeñas pinceladas sobre la legislación que nos ampara y luego os voy a dar un poco una orientación de lo que es los campos donde Marsan Ingenieros y en este caso, evidentemente, entidades de inspección como nosotros actúan y los motivos o las legislaciones donde nos apoyamos, ¿vale? Bueno, Marsan Ingenieros, es un organismo de control y una entidad de inspección, ¿vale? Un organismo de control vendría a ser definida como una entidad cuya finalidad es verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de los productos e instalaciones industriales mediante actividades de ensayo, certificación y auditoría, ¿vale? En su esencia, nosotros nos dedicamos un poco a cerrar el círculo que ha comentado el compañero anterior de la prevención. Somos esas entidades que velamos por el buen estado y el cumplimiento reglamentario de las instalaciones para que, evidentemente, se desarrolle de manera segura una actividad, sea del tipo que sea o incluso para la propia ciudadanía a nivel general, ¿vale? Bueno, el tema de organismos de control, viene aquí un poco un esquema de dónde viene el origen y cómo nos tenemos que ir acreditando, ¿vale? Bueno, a través de la ya comentada la Ley 21 del 92, ¿vale? Pues tenemos distintos organismos de donde notan las autorizaciones. ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación, es la que establece los criterios para la acreditación y ahí veis un poquitín el esquema de dónde caen estos organismos de control. Marsan Ingenieros entraría en los dos ámbitos, donde tanto como organismo de control como verificador medioambiental. ¿Vale? Bueno, las acreditaciones que tiene Marsan Ingenieros, al final ENAC lo que te viene es a acreditar la competencia técnica y luego las autonomías te habilitan como entidad de inspección, organismo de control dentro de su zona de influencia, de su comunidad autónoma. Nosotros estamos ahora mismo también acreditados a nivel de todas las comunidades autónomas y actuamos tanto en temas de seguridad industrial como medio ambiente en la totalidad de las mismas. ¿Por qué? Bueno, ¿sobre qué ejercemos actuación los organismos de control? Al final actuamos sobre toda la tipología y naturaleza de elementos y maquinaria e instalaciones industriales. Ahí veis un pequeño esquema fotográfico donde podéis identificar muchas de las instalaciones que vosotros os podéis encontrar en vuestro día a día en el tema preventivo y al fin son parte necesaria de esas evaluaciones que ha comentado Rafael en la anterior exposición, donde tenéis que identificar pues, la tipología de instalación y las obligaciones que cada una de ellas tienen a nivel legislativo, ¿vale? Lo que sucede y por qué al final los organismos de control entran un poco a dar al juego dentro de la actividad de seguridad, porque al final, evidentemente, lo que intentamos evitar son pues, los distintos accidentes que de una manera o de otra se pueden producir y la manera de intentar evitar o minimizar al máximo esos riesgos pues es verificando y la presencia de verificación al respecto de la seguridad de las diferentes tipologías de instalaciones. En dos frases, pues podemos resumir el organismo de control, ahí les podéis ver. Un poquitín es preservar a los ciudadanos de esos riesgos, de la tecnología que les rodea, basado evidentemente en un principio de imparcialidad, que es uno de los que sustentan la acreditación de los organismos de control, y evidentemente dar esa confianza a los ciudadanos para que los productos y elementos que utilizan que sean seguros y que al final el ciudadano en sí, solo conoce su comodidad, pero en algunas ocasiones pues, bueno, no desconoce los riesgos que les puede generar y para eso el organismo de control está. El organismo de control al final representa en sus actuaciones a la propia administración.
¿vale? La administración es un ente que evidentemente genera confianza y el organismo de control actúa en su nombre en la totalidad de las actuaciones que hacemos como entidad acreditada e inspección, ¿vale? Marsan Ingenieros como organismo de control, y ahora vengo un poco a definir los distintos campos de actuación, ¿vale? Donde actuamos como entidad de inspección a nivel de toda la tipología de instalaciones. Nosotros estamos tanto en seguridad industrial, medio ambiente, como temas de eficiencia energética. En temas de seguridad industrial, bueno, existen muchísimos campos de acreditación. Marsan Ingenieros está en casi la totalidad de los que hay para su acreditación, y vengo ahora a desarrollar un poquitín las características legales que este tipología de instalaciones requieren la actuación por nuestra parte y, evidentemente, lo que sería la inclusión dentro de esa evaluación de riesgo donde debéis de identificar cada una de la naturaleza de esas instalaciones y las obligaciones que tienen, ¿vale? En una primera parte vamos a empezar con las instalaciones eléctricas de baja tensión. Bueno, todo el tema de inspecciones reglamentarias viene amparado por el reglamento, el Real Decreto 84 de 2002, donde establece la tipología de instalaciones que tienen la obligación de realizar tanto inspecciones iniciales como periódicas a los 5 años. Como ha comentado el compañero anterior, Rafael, en el ejemplo que ha puesto, una instalación industrial de más de 100 kilovatios requiere tanto una inspección inicial como una inspección periódica cada 5 años por organismo de control, ¿vale? Ahí podéis ver, evidentemente, muchísimas más tipologías de instalaciones que al final en lo que nos requiere la mesa, que es un poco dirigido a industria por el tema de almazaras y de esa tipología de instalaciones, pues al final serían instalaciones industriales, pero también podemos encontrar dentro de esa tipología de servicios, pues desde alumbrados exteriores, a locales con coeficiente de explosión, a locales mojados e incluso, evidentemente, a locales de publicidad de concurrencia para la venta de productos, ¿vale? Los centros de transformación, que también son una instalación que suelen disponer la mayoría de instalaciones industriales porque suelen disponer de una gran potencia y es una manera de poder tener en cuenta, tener asumida esa potencia elevada. Pues también tienen obligaciones reglamentarias a través del Real Decreto 337, lo que es la parte de centro de transformación, y el Real Decreto 223 de 2008, la parte de líneas aéreas de alta tensión, tienen obligaciones de hacer inspecciones periódicas cada 3 años, ¿vale? El organismo de control debería actuar en esta tipología de instalaciones una vez cada 3 años para verificar que las instalaciones están en correcto estado de funcionamiento y de mantenimiento, puesto que los propios reglamentos establecen obligaciones de mantenimiento también legales, ¿vale? Para esta tipología de instalaciones, ¿vale? Bueno, el tema de aparatos de elevación, en concreto ascensores, es un poco lo que más todos conocemos porque al final es con lo que mayormente convivimos. Es cierto que a lo mejor en instalaciones de tipo industrial no suelen aparecer muchos, pero en algunas instalaciones sí que podemos encontrarlas. Los ascensores, bueno, ahí he establecido un poco las distintas inspecciones periódicas que pueden tener dependiendo de su uso, ¿vale? En este caso, para instalaciones de uso industrial siempre serían cada 2 años, ¿vale? Los edificios de vivienda, bueno, casi son cada 4 años y el resto cada 6 años, ¿vale? Se deben inspeccionar también los ascensores tras un accidente, ¿vale? Cuando hay un accidente de un ascensor requiere una inspección previa a la puesta en servicio de nuevo de dicho equipo, ¿vale? Los equipos a presión, que es, bueno, es una de las grandes instalaciones que podemos encontrar en casi el 100% de todas las instalaciones industriales y que suele ser aquella de la que menos, a lo mejor, a nivel preventivo y también por compañeros que he conocido, más inquietudes les genera a la hora de clasificarlos, de valorarlos y de, evidentemente, no de identificarlos, porque eso lo hacen rápido, pero sí saber un poco en qué estado se encuentran esos equipos y qué obligaciones tienen, ¿vale? Podemos dividir, bueno, he sacado las dos, hay evidentemente más tipología de equipos a presión, pero dentro de las instalaciones que nos conlleva en la mesa que estamos hoy, pues serían un poco los calderines, ¿vale? Los calderines de aire comprimido, que pueden ser, dependiendo de sus características de presión y volumen, pueden ser de categorías 1, 2 o, bueno, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y luego, dependiendo de esa categoría, pues requieren de diferentes tipologías de inspección, como son las de nivel A, B y C. Atendiendo a esa categorización, ¿vale? Que bueno, que aquí podéis ver un poco la tabla por la cual un equipo a presión se clasifica atendiendo a sus condiciones de presión, volumen y de fluido que almacena, ¿vale? Podemos identificar esas categorías 1, 2, 3 o 4 a partir de esa multiplicación de presión y volumen, y a través de esa multiplicación ya estableceríamos la categoría y de ahí sacaríamos la periodicidad de las inspecciones. Luego también podemos encontrar calderas,
¿vale? Que serían, bueno, calderas de vapor, agua sobrecalentada, ¿vale? Donde evidentemente también tienen una serie de comprobaciones a nivel periódico por organismo de control, ¿vale? De manera anual, cada 3 años y cada 6 años, ¿vale? Aquí, bueno, luego como haremos en la parte que tenemos para hacer consultas, me imagino que puede surgir alguna duda, las comentamos, ¿vale? Bueno, luego también tenemos, y existe una acreditación, aunque el tema del Real Decreto 1215 deriva realmente de una legislación en materia de prevención de riesgos laborales, la entidad nacional de acreditación tiene específicamente una acreditación de certificación 1215 para los organismos de control. Nosotros tenemos esa acreditación, actuamos como entidad certificadora en el 1215, ¿vale? Y también, evidentemente, actuamos como asesoramiento para la realización de declaraciones de conformidad y expedientes de construcción de maquinaria con respecto al Real Decreto 1644, ¿vale? Todos sabéis que, bueno, cualquier máquina que estéis usando en las instalaciones donde trabajáis, pues debe de cumplir una serie de condiciones reglamentarias. A partir del 1 de enero del año 95, perdón, toda la maquinaria debería de cumplir lo que son las directivas de máquinas y disponer de una declaración de conformidad, así como un expediente técnico de construcción. Nosotros, como entidad, con nuestra solvencia técnica, podemos asesorar para llevar ese tema también para adelante. El tema de instalaciones petrolíferas, las cuales también nos podemos encontrar en muchas de las instalaciones que tenéis en vuestras industrias. Aquí, bueno, hay una diferencia sustancial que, bueno, lo que es IP03, que es las instalaciones para uso propio, y lo que es una IP04, que son instalaciones para recarga de vehículos. Hay que identificar, y sobre todo muchas veces se lo comento a compañeros de prevención con los que me suelen mandar dudas, que una IP03 es para las que se definen como uso propio, son para dar suministro a instalaciones fijas o móviles en el interior de las instalaciones. Es decir, no podemos utilizar una instalación de uso propio como un pequeño surtidor para vehículos que no salgan de las instalaciones donde están trabajando, ¿vale? Eso sí, también luego lo podemos comentar. Luego también tenemos instalaciones frigoríficas, sobre todo a esto nos referimos a instalaciones de frío industrial, a cámaras frigoríficas, ¿vale? El reglamento cambió el año pasado, el nuevo Real Decreto, que es el 552 de 2019, estableció una nueva forma de categorizar las instalaciones a nivel 1, nivel 2, ¿vale? Y una nueva fórmula de cálculo de las obligaciones a nivel de inspección periódica en base a las toneladas equivalentes de CO2 que los refrigerantes pueden tener, ¿vale? Sabéis que todos los refrigerantes pues, tienen un factor de conversión en toneladas equivalentes de CO2 y a partir de ese factor y atendiendo a los kilos de refrigerante que tenga la instalación, se tendría que hacer ese cálculo y ver si tiene o no tiene obligaciones de inspección periódicas a nivel de gases fluorados. El resto de refrigerantes, ¿vale? Sí que tiene inspección cada 10 años. Luego tenemos otro gran desconocido un poco a nivel de inspección, que es el tema de instalaciones térmicas, ¿vale? Aquí entrarían, por ejemplo, también el tema de calderas, pero las que se usan para las que tienen un uso no industrial. Podemos tener calderas, evidentemente, de uso industrial, que son las que hemos hablado antes, ¿vale? Pero también podemos tener calderas para agua caliente sanitaria o para calefacción, ¿vale? Estas calderas entrarían por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, las cuales también tienen inspecciones periódicas, en este caso de eficiencia energética, al igual que las instalaciones de climatización, ¿vale? Ambas instalaciones tienen las obligaciones de realizar estas inspecciones periódicas por organismo de control en base a las periodicidades establecidas por las características que tienen de carga en sus diferentes naturalezas, ¿vale? Y también deberían ser realizadas e inspeccionadas por organismos de control como son ingenieros, ¿vale? Otro campo también que ahora mismo también está un poco en el candelero por la modificación que sufrió, por la publicación del Reglamento de Protección contra Incendios, el Real Decreto 513 del 2017, donde establecía la inspección de todas las instalaciones de protección contra incendios independientemente de su fecha de puesta en servicio, y eso venía porque hasta este momento sí que disponíamos de un Real Decreto que era el 2267 de 2004 que solo afectaba a las instalaciones industriales y que todas estas instalaciones industriales con fecha de puesta en servicio a partir del 1 de enero del 2005 obligaban a que realizaran un proyecto para su legalización y este propio reglamento establecía la obligatoriedad de hacer inspecciones periódicas en base al riesgo intrínseco
que estableciera el proyectista en su proyecto. A partir del 1 de enero de este 2005, también las ampliaciones y modificaciones de importancia que sufrieran estas instalaciones también requerían este proyecto y, por lo tanto, también deberían ser luego objeto de inspecciones periódicas. Las instalaciones más antiguas, esas que fueron dadas de alta antes del 1 de enero del 2005, entran aquí en este nuevo Real Decreto, que es el 513 del 2017, que, como pueden ver, ahí aparece en un epígrafe 4, uso industrial, instalaciones anteriores a enero del 2005, donde todas las instalaciones de uso industrial deben de disponer de una inspección periódica cada 10 años de su instalación de protección contra incendios, ¿vale? El Real Decreto establecía una serie de prórrogas para las instalaciones más antiguas, como podéis ver en esta tabla, y este diciembre de este año acaba la última prórroga concedida por el Ministerio. Por lo tanto, a partir del año que viene, todas las instalaciones industriales que fueron de fecha de puesta en servicio antes de ese 1 de enero del 2005 deben de disponer de inspección periódica. Por ir ya rápido, que también creo que me he pasado 2 minutos, Marsan Ingenieros también actúa en todo lo que es tema de medio ambiente. Las almazaras, pues, disponéis de elementos de emisiones atmosféricas, ¿vale? Sabéis que tenéis las obligaciones de realizar mediciones en base a la propia legislación nacional y autonómica y vuestras autorizaciones ambientales integradas, las cuales nosotros podemos dar esa cobertura. También hay, evidentemente, obligaciones a nivel de temas de ruido ambiental y aislamientos acústicos, en nivel de emisiones, como he comentado, para el tema de fuentes estacionarias y aire ambiente. Y, bueno, y por último, a Marsan Ingenieros, y, bueno, también actúan desde el punto de vista de comprobaciones a nivel de eficiencia energética por el marco jurídico que establece la Directiva de la Unión Europea de 2012, donde obligaba a que las grandes empresas, a partir de 250 trabajadores o con una facturación superior a la que indica en el cuadrante, tuvieran la obligación de realizar una auditoría energética antes del 5 de diciembre de 2015, que es un plazo que ya evidentemente expiró, y luego una periódica cada 4 años, que, bueno, ahora mismo, pues, al ser 2015 cuando se hizo la primera, pues ahora se están haciendo las recurrentes de hace 4 años, ¿vale? Bueno, Marsan Ingenieros actúa en ese servicio y poco más. Muchas gracias, y ahora en el turno de preguntas, pues, hablamos de cualquier cosa que queráis. Bien, gracias, Antonio. Viendo, bueno, los 2 enfoques que hemos tenido, el de Rafael de seguridad en el trabajo y de Antonio en lo que es el organismo de control, damos paso ahora a don Francisco Plaza Rodríguez, responsable de la delegación de Service-GEA Westfalia. El enfoque que nos dará Francisco será compra y mantenimiento desde el punto de vista del fabricante de ingeniería. Muchas gracias, Carmen. En primer lugar, agradecer a la organización de Agroseguridad, sobre todo a Manuel Soriano, que con sus visitas insistía mucho en hacerlo, y a la vez agradecer también, por supuesto, a Tomás y a Nelia de Quirón Prevención, que al final han sido los que han hecho posible nuestra participación aquí hoy. Voy a compartir la presentación que tengo preparada. Disculpa Carmen, que te corrija, pero finalmente la presentación será sobre todo la parte práctica de lo que Rafael y Antonio nos acaban de exponer con bastante claridad. Les felicito por ello. Intentaré estar un poco a la altura. Yo, en primer lugar, me gustaría presentar un poco lo que hace GEA, bueno, pues a nivel mundial. GEA es una multinacional alemana. Nos dedicamos a la parte más ingenieril, incluso práctica, sobre todo industria alimentaria, aunque tenemos 5 divisiones, una es refrigeración, ingeniería pura y dura sería otra, granjas, Food Solution, la parte de alimentación, empaquetadoras, lonchadoras, etcétera, y luego la parte en la que nos encontramos nosotros, que sería la de separación por fuerza centrífuga. Y dentro de la separación por fuerza centrífuga, porque cualquier producto que sea una mezcla de 2 o más compuestos, siempre mezcla, nunca disolución, se puede separar por fuerza centrífuga. Esto, pues, es aguas residuales, sangre, carbonato cálcico, vino, cerveza, todo lo que sea una mezcla. Y en nuestro caso en particular, aquí en Úbeda, nos dedicamos a la parte de separación de aceite de oliva, o sea, la extracción del aceite de oliva, ¿vale? Sin más, empezar, bueno, un pequeño índice de lo que vamos a ver, que al final será los elementos que componen una línea de extracción de aceite de oliva, y luego ya entrando en cada uno, las medidas
físicas de seguridad que nosotros instalamos en ellas, ¿vale? Por eso digo que será la parte, pues quizás más práctica de esta mesa redonda, porque lo que trataré será de demostrar esas medidas de seguridad mínimas que tiene cada uno de estos elementos. Entiendo que estando en Jaén, desde luego, la mayoría conocerán una instalación de una almazara, ¿no? Cómo se extrae el aceite. En cualquier caso, aquí me gustaría presentar primero un pequeño esquema para ver después las máquinas que entraremos más en profundidad. Nosotros nos dedicamos a... una almazara tiene 3 partes bien diferenciables: la de recepción, limpieza y almacenamiento del producto, o sea, el patio. Luego, la zona de extracción, que es donde participaríamos nosotros activamente. Y, por último, la zona de almacenamiento del producto final, del aceite. ¿Vale? Nosotros yo me voy a centrar hoy en la parte de extracción, que sería la que nosotros principalmente controlamos. En esta parte tenemos... Voy a intentar utilizar el puntero. O bueno, no sé si se ve el ratón. Si se ve el ratón, quizás con esto. Sí, sí. Sí se ve. Sí se ve. Gracias. La primera máquina que nos encontraríamos sería el molino, ¿vale? Después explicaremos qué función tiene. Molino, termobatidora, bombas de transporte del producto, separación sólido-líquido y separación líquido-líquido, ¿vale? Y luego esta parte que veis abajo es volver a repetir el proceso en la segunda extracción o el repaso, que componen las mismas máquinas, salvo el molino, porque ya tenemos el producto triturado, pero volvería a repetirse para un segundo aprovechamiento de la pasta. Sin extender más, el primer elemento que tenemos sería el molino triturador, ¿vale? Aquí es donde, una vez que ya tenemos la aceituna limpia, empezamos a transformarla ya en aceite, empezamos a extraer el aceite. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es romper esa aceituna para liberar el aceite que hay dentro, el aceite que hay contenido en las vacuolas. Para esto se utiliza esta máquina, ¿vale? Que lo que tiene es un rotor dentro, unas pastillas, unos martillos que por impacto van rompiendo la aceituna. Entonces, aunque está bien cerrada y hay poco acceso a ella, podría haberlo. Lo vamos a ver a continuación. La primera medida de seguridad, por supuesto, en el molino, disculpad por esta foto, pero creo que lo importante sí que se ve, es la parada de emergencia. O sea, es de perogrullo decirlo, pero muchas veces los que visitamos instalaciones prácticamente a diario, no es tan obvio el que a día de hoy todavía tengamos que recordar que la parada de emergencia en cada elemento es fundamental, ¿vale? Entonces, en todos los elementos iré mostrando las paradas de emergencia para intentar interiorizar la necesidad de este fundamental elemento de seguridad. Lo segundo que nos encontramos en cuanto a seguridad en un molino es un interruptor magnético de la compuerta, puede ser un cierre electromecánico, puede ser un final de carrera puro y duro, ¿vale? Pero siempre tiene que tener algún elemento que nos garantice que al abrir la compuerta para hacer trabajos rutinarios, o sea, generalmente el interior de esta máquina, si la pasta, o sea, si la aceituna no está en las condiciones óptimas, nos va a generar algún tipo de problema. Bien porque se atranque la criba, bien porque haya que hacerle alguna tarea de mantenimiento, como bien nos ha explicado Antonio, Javier y Rafael, que es fundamental hacer el mantenimiento de las máquinas. Por el motivo que sea, al menos una vez al día hay que abrir esta compuerta. Entonces, hay que estar completamente seguro de que una vez que se abre esa compuerta, el elemento está parado y además nadie lo pueda arrancar mientras que se está manipulando dentro. Para esto cumple su función este interruptor magnético. Para ello también una adaptación que se está haciendo ahora en los últimos años, porque tradicionalmente se acostumbraba, ya que digo que esta puerta se abre con cierta frecuencia en la almazara, pues para comodidad de los usuarios lo que se hacía era poner un volante o una palanca con la que directamente, sin el uso de ninguna herramienta, se puede acceder a ella de forma lo más rápida posible para perder el menor tiempo. Esto se ha sustituido por una tuerca
para que haya que utilizar una herramienta especial para poder abrir este molino y no que cualquier persona que esté por la Almazara, que por desgracia muchas veces y en la realidad suele haber gente por allí ajena a la empresa, para que nadie pueda abrir y tratar de manipular dentro. Ya teníamos la otra seguridad, pero todavía se incrementa más, ya que es un elemento muy peligroso. Otro elemento que se está incorporando recientemente, por sorprendente que parezca, es una rejilla en la parte superior del tolvín. Esta es la alimentación. En el pasado no se acostumbraba a poner nada y aunque es difícil acceder, pero se puede apreciar perfectamente cómo hay una espiral, un tornillo sin fin ahí, en el que se podría tener acceso. Entonces, por normativa, ahora mismo ya se está bloqueando completamente el acceso ahí. A mí me gusta insistir mucho en la realidad de nuestro día a día. Es cierto que los clientes se terminan por quejar porque bueno, pues esta rejilla puede obstruir el paso de la aceituna, puede siempre... honestamente, la seguridad siempre va reñida de la comodidad, pero como yo les digo siempre, al final nos alegraremos de haber instalado todas estas medidas. El siguiente elemento sería la bomba de pistón. Estas máquinas lo que hacen es el trasiego del producto de unas zonas a otras de la almazara. Al final empezamos por el molino, que suele estar en el patio, en una zona relativamente sucia, y tenemos que meter esa pasta de aceituna dentro de nuestro cuerpo de fábrica. Para eso se utilizan bombas de pistón de este tipo. Estas bombas lo que tienen son un pistón, como su propio nombre indica, en esta camisa, dentro de esta camisa, tienen un sistema de biela manivela, que es la que, gracias al movimiento circular del motorreductor, transforma y transmite ese movimiento al pistón que antes mencionábamos. Y luego, dentro de este cuerpo, tienen un juego de pesas, que es el que facilita la aspiración por la parte inferior y la impulsión del producto por la parte superior. Se utilizan este tipo de bombas porque aportan una gran presión o te permiten transportar la pasta de aceituna en unas longitudes o en unas distancias muy grandes y asumiendo ciertas pérdidas de carga muy grandes. En este caso, las medidas de seguridad son muy simples. La máquina está muy generalmente cerrada, ¿vale? Pero, por supuesto, su parada de emergencia, pero sí que tiene esta compuerta que se puede abrir directamente. Entonces, para ello, lo que se ha hecho ha sido poner otro interruptor magnético que en el momento en el que se abre la compuerta, que esto es un uso, por desgracia, muy habitual en las almazaras, parece que cuando alguien ve un asa como esta en la máquina, lo que más le apetece es abrirla. Entonces, para eso se ha puesto un cierre electromagnético, un interruptor magnético, perdón, para poder bloquear en el momento que se quiera abrir. Siguiente elemento serían las termobatidoras. Estos son módulos donde se homogeniza la masa. Aquí es donde acondicionamos la masa para su posterior extracción. Como veis, tienen unas escaleras muy grandes, porque aquí estamos hablando que en los elementos más altos a lo mejor pueden llegar a 6 metros, ¿vale? Y los elementos de seguridad que tenemos dentro de ellas, o en ellas, por supuesto, la parada de emergencia de nuevo, en la que no me cansaré de hacer hincapié. Al tener escaleras de gato, por supuesto, hay que proteger con una protección de espalda. Todas son antideslizantes, porque en las almazaras generalmente tenemos bastante aceite en suspensión, que hace que cualquier superficie sea demasiado deslizante, entonces se ponen de material antideslizante. Aunque en este modelo no está, pero ponemos una compuerta previa a la escalera por si se produce cualquier caída estando en la pasarela a 6 metros, evitar que pudieran caer por el hueco de esta misma escalera. Y por último, dado que el interior de la batidora y
diría que en el 95% de los casos, bueno, todas funcionan con un sistema de pala interior. Cualquier cosa que caiga ahí va a ser triturada instantáneamente, y lo que se acostumbra a hacer es abrir estas ventanas que tienen estos registros para mirar la masa, para limpiar, etcétera, etcétera. Eso es un hueco abierto en el que se puede meter la mano, incluso en un momento dado tiene el suficiente tamaño para que una persona, nunca se ha dado, por lo menos que yo sepa, pero podría caber una persona. Entonces, lo que se hacen es ni siquiera atornilladas, sino caladas en la misma chapa de protección de la batidora, se perforan una rejilla en la que ya es imposible acceder de ninguna forma a este sistema de palas interior. Siguiente elemento sería el decánter horizontal. Aquí es donde se produce la primera separación del aceite. Aquí ya es donde empezamos a ver el primer aceite de oliva. Es una separación sólido-líquido. Aquí es donde separamos la parte de hueso, pulpa, piel, agua y el aceite, ¿vale? Cada uno saldría por su sitio y los elementos de seguridad que estas máquinas tienen, por supuesto, la parada de emergencia. Son máquinas también muy herméticas, a no ser que tenga alguna de las carcasas quitadas, que siempre para hacerlo hay que utilizar herramientas. Tenemos sensores de temperatura. Como Rafael antes decía, la seguridad no solo para las personas, sino para el proceso. Si el decánter llegara a calentarse demasiado, podría griparse y podría generar problemas no solo en la propia máquina, sino en las personas con las que estén trabajando en ella. Sensores de vibración, por supuesto, también. Estas máquinas están girando, se paran por fuerza centrífuga, por lo tanto giran a más de 3.000 revoluciones por minuto. Un tambor o un hierro de más de 1.000 kilos girando a 3.000 revoluciones por minuto, si las vibraciones no están muy bien controladas, pueden provocar unos daños gravísimos en la almazara y en las personas en las que ella trabaja. Y, por supuesto, como decía antes, todas las capotas cubiertas. El último elemento sería la centrífuga vertical, que ya es donde obtenemos el aceite. Aquí ya separamos, o sea, el aceite que sale de esta máquina ya es el aceite que podemos consumir, ¿vale? Esta máquina, en cuanto a elementos de seguridad, puede tener también, desde luego, su parada de emergencia y su sensor de vibraciones, pero esta es la máquina más hermética. O sea, aquí sí que es muy difícil tener un accidente con ella, salvo que haya un mal montaje o algo así, ¿no? Entonces, en esta parte, que sería la que menos explicación tendría, pues me gustaría hacer hincapié en todas las señalizaciones que están en todas las máquinas y que es importante no solo ver que están ahí, porque no están ahí por decoración, sino que están ahí por información y además información importante, siempre aconsejando leer el manual de instrucciones, siempre aconsejando no utilizar ninguna máquina si está en movimiento. Las vibraciones, existen pegatinas por temperatura, porque yo lo que aconsejo es que aprendamos qué significa cada una de ellas, porque es mucha información en cuanto a seguridad la que ellas nos están dando. Muy bien, muchas gracias. Creo que también me he extendido un pelín más, pero os pido disculpas, os agradezco y os invito a hacer cualquier tipo de pregunta ahora durante el turno de ellos. Gracias. Gracias, Francisco. En principio hemos visto en esta mesa los tres aspectos fundamentales de la seguridad industrial: el diseño, el uso y el control. Y creo que más o menos se han enfocado los tres temas de forma clara y concisa. Y abrimos el turno de preguntas por si alguno de los participantes quiere hacer alguna consulta. Mientras llega alguna consulta o no, Rafael, por ejemplo, Rafael que acometía el tema de la seguridad en el uso, la obligatoriedad de las instalaciones de pararrayos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? De pararrayos. En principio no hay obligación, no hay una obligación legal, ¿no?, a través de una norma que nos obligue a tener el pararrayo, ¿no?, en cuanto como instalación eléctrica. Lo que sí hay es que nos podemos encontrar en almazaras
nos podemos encontrar sobre todo en las que trabajen con orujo, por el tema del hexano, tema de, iba a deciros, nos podemos encontrar silos, en este caso, silos sobre todo en el caso del grano, la harina, o sea, el grano y tal, por temas de atmósferas explosivas, ¿vale? Eso sí es habitual encontrarnos en el sector agrícola que tengamos un pararrayo que decimos no es una obligación legal, pero viene obligado porque es una medida preventiva que se establece por cuestiones de atmósferas explosivas, derivado de un documento de protección contra atmósferas explosivas de acuerdo a un Real Decreto, el 681, que bueno, pues probablemente va a ser la razón que no lo encontremos. En el sector de la aceituna, de la oliva, pues nos podemos encontrar en las de orujo, sí, en algunos depósitos. Nosotros, por ejemplo, en Sevilla sí que hubo una explosión de uno por tema de que quedaron trazas de hexano dentro de un depósito cuando ya teníamos orujo. No debe de ser así, el hexano no debe de ir al producto final, evidentemente, pero bueno, una situación y nos lo encontramos dentro de un depósito ya, ¿no? Pero digo, habitualmente es más para el sector, para silos, pues eso, ¿no? De grano sobre todo, ¿no? Por el tema de explosiones. Perfecto. Y Antonio, otra pregunta para ti. ¿Te tengo en pantalla? Pues mándame si hago una reforma en mi instalación de protección contra incendios, siendo una instalación industrial, ¿cómo debe proceder para su alta? A ver, en una instalación industrial y con respecto al Real Decreto 2267 de 2004, las instalaciones reformadas, si estas alteran las dimensiones o el riesgo intrínseco de la propia instalación, que viene definida en el proyecto anterior, obligaría a una nueva redacción de un proyecto de ampliación y, por consiguiente, una alta en el servicio de industria de la zona para dar de alta esta nueva instalación. Si no fuera necesaria ese aumento de superficie o no modificar el riesgo intrínseco, en principio no habría que acometer ningún procedimiento administrativo para registrar esa alta. Perfecto. De los participantes tenemos un agradecimiento de Mary Menem, que felicita a los ponentes porque le han ayudado mucho en la mejora de su trabajo y es una agroindustria desde Ecuador, ¿vale? También tenemos una pregunta de Javier Cano Rodríguez que nos dice: muchas veces vemos en las almazanas cómo los agricultores que acuden para llevar la aceituna tienden a tener un exceso de confianza sobre las básculas, con el riesgo que ello conlleva. ¿Sería interesante ofrecer a cada socio o cliente un manual de prevención sobre todos estos aspectos? Yo creo que Rafael igual puede contestar por el tema de coordinación de actividades empresariales y demás más a esta pregunta. Sí, iba a decir, hombre, no va dirigida a ningún ponente, pero... Sí. Iba a decir que efectivamente la parte por coordinación de actividades empresariales, el Real Decreto 171 del año 2004, pues establece que debe de haber unas obligaciones mutuas entre contratistas, subcontratistas, promotores, etcétera. En el caso que nos ocupa, aparte de que, como bien dice la persona que la hace, ¿no, Javier?, que es interesante ya de por sí, en el caso de que sea, o en el caso, claro, si es cliente sin que haya una relación contractual, no hay una obligación legal, pero en el caso de que sea proveedor, o sea, o empresa, ¿no?, como autónomo y tal, pues hay una obligación de que exista esa coordinación de actividades empresariales y desde la promotora, en este caso, pues la almazara, pues debe de haber información hacia esas empresas, y desde esa empresa hacia la almazara. Pero como interesante, como él dice, desde luego, como al menos lo mínimo dentro de... Es muy típico, ¿no?, en la entrada en todo este tipo de instalaciones que nos encontremos la báscula, ¿no? Es prácticamente lo que nos vamos a encontrar en la entrada de casi todos estos centros de trabajo. Sí, algunas veces ni siquiera un manual, sino unas pequeñas, ¿no?, instrucciones sencillas, fáciles de uso, circulación y demás, incluso dentro de la propia almazara, sí nos ahorra también mucho susto en algunos casos, ¿no? Sí. No nos llegan, ¿verdad, Carmen? No llegan mucho.
Bueno, pues no tenemos ninguna pregunta más. No sé si alguien se anima, alguno de los participantes, o queréis apuntillar alguna cosa, alguno de los ponentes sobre alguna de las exposiciones que habéis realizado. Muy buenas. Soy Tomás Merino de Quirón, Jaén. Hoy voy a hacer una pregunta que siempre, vamos, en mis tiempos de técnico, si no se me ha olvidado, ¿no? La validez de un certificado de adecuación realizado por un servicio de prevención o por una OCA, en el caso, por ejemplo, de Andalucía, ¿qué validez tiene uno y otro de cara a industria? Antonio, yo creo que esta es una pregunta para ti, ¿no? A ver, bueno, es para los dos, porque al final el certificado del 1215 lo hacemos tanto, bueno, lo hace tanto los servicios de prevención como las entidades acreditadas como nosotros. A ver, un certificado 1215 tiene validez mientras que la máquina mantenga las condiciones de funcionamiento a nivel de situación y de entorno similares en el paso del tiempo. Es decir, si tú tienes una máquina evaluada en una nave en Jaén y la llevas a otra nave en Córdoba, ya no valdría ese certificado. Habría que volver a evaluar y certificar las condiciones de seguridad de la máquina. Pero mientras que mantenga las condiciones de funcionamiento tanto en su emplazamiento como en el entorno y así como en las partes que componen esa máquina, que no se le añada ni se modifique nada, en principio el certificado tiene una validez hasta dicha modificación. Sí, nada que añadir. Y simplemente decir, no sé si Tomás ibas un poco también por la validez en sí, si la validez en cuanto si la autoridad te lo valida o no. No sé exactamente, exactamente, esa era la pregunta. Sí, es que Antonio hace unos años, habló pues de la época, como dice Tomás, que era técnico, no director, pues en Andalucía en general dependía un poco de las direcciones provinciales, ¿no? de industria, ¿no? Pues entendían que para poder realizar esa adecuación de equipo de trabajo, pues requería de ser pues, un organismo de control, ¿vale? Como la cuestión derivaba, en este caso, de industria, ¿vale? Pues aunque la reglamentación, el 1215 es un reglamento, es un real decreto, ¿no?, de prevención de riesgos laborales, iba, en este caso lo solicitaba. ¿Cuándo lo solicitaba industria? Fundamentalmente lo venía solicitando cuando, si recordarás, Tomás, cuando alguien tenía que hacer sobre todo un cambio de potencia, fundamentalmente cuando había que registrar la instalación. Claro, muchas instalaciones no estaban registradas. Finales de los 90, principios del año 2000, cada vez que, por ejemplo, pues se requería un aumento de potencia, ¿no?, en el centro de transformación, pues industria aprovechaba y decía, oye, pues haz el registro, ¿no? Porque el registro industrial, aunque ya era obligatorio a partir del año 92, pues muy pocas empresas tenían pues registrada la totalidad de las instalaciones. Entonces, ¿qué ocurría? Pues decía, oye, o tienen marcado CE, y eso ¿quién lo estaba solicitando? Industria. O tienen marcado CE, y si no tienen marcado CE, pues la adecuación del equipo de trabajo. Entonces, como lo estaba solicitando industria, pues decía, no, esto lo tiene que hacer un organismo de control autorizado por ENAC en este caso. Básicamente va por ahí. Tomás, no sé a día de hoy cómo está el tema, fundamentalmente porque a día de hoy pocas adecuaciones ya deberíamos de estar haciendo. Es decir, esto eran para máquinas en uso, hablamos de anteriores al año 95. Sí que es cierto que, como ha puesto un ejemplo Antonio ahora, puede haber una modificación de un lugar, ¿no? Incluso no ir de una provincia a otra, sino incluso dentro de la propia empresa, de un lugar a otro. Y de alguna manera, oye, eso hay que evaluar el riesgo y tal. Y podemos hacer, podemos hacer cambios incluso en que nos convirtamos casi en fabricante, ¿no? Pues quizás haya que hacer una adecuación del equipo de trabajo. Lo hay todavía, ¿no? Pero en general, digo, las adecuaciones a día de hoy, pues básicamente máquinas nuevas, o máquinas posteriores al año 95, estoy hablando, aunque el 1215 entra en 97, pero tiraba ya del año 92 y del año 95. Pues pocas máquinas anteriores a esa época debe de quedar. Pero la verdad es que, aun quedando por un lado y por otro lado, nuevas, que nos encontramos con situaciones de incumplimiento. Pero bueno, eso va por otra vía. Gracias, Rafael. Tenemos un minuto para una última pregunta, que nos preguntan si una batidora de aceitunas que tiene pasado el 1215, posteriormente le han añadido una rejilla de seguridad y goma anticorte en los filtros de la tapa, ¿tiene que volver a pasar otra vez el 1215? Respuesta rápida, que ya llevamos un minuto de pasadillo. En principio sí, cualquier modificación. Antonio, tú contestas mejor que yo, pero cualquier modificación que se haga, aunque sea para mejora,
debe volver otra vez a pasar el 12-15, si no me equivoco, ¿no? Si intentamos llevar el tema hasta el extremo, incluso si lo que han transformado es una máquina nueva, habría que ver la obligación incluso de llegar a una declaración de conformidad. Porque Correcto. si la máquina es antigua, pero lo nuevo que han hecho no, incluso podría darse ese caso. Pero en principio, evidentemente, sí o sí deberían volver a evaluarla. Perfecto. Pues para no pasarnos entonces, damos por finalizada, si os parece, la mesa. Agradecemos la intervención de todos los ponentes. Agradecemos también a la organización que nos haya dado la oportunidad de participar en esta mesa y, por supuesto, también a todos los participantes que han estado escuchándonos. Bien, pues agradeceros a todos y esperamos vernos pronto presencialmente, no por videoconferencia, será buena señal.